Te invito a leer la Biblia en un año. Hola amigos de Buscando a Jesucristo, mi nombre es Paola Medina y hoy los voy a acompañar con la lectura de Segunda de Reyes, capítulo número 10, 11 y 12. Bienvenidos. Segunda de Reyes 10. Acab tenía 70 hijos que vivían en la ciudad de Samaria. Así que Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los ancianos y funcionarios de la ciudad y a los tutores de los hijos de Acab. Les escribió: los hijos del rey están con ustedes, y ustedes tienen a su disposición carros de guerra, caballos, armas y una ciudad fortificada. En cuanto reciban esta carta, escojan al más competente de los hijos de su amo para que sea su rey, y prepárense para pelear por la dinastía de Acab. Entonces se paralizaron de miedo y dijeron: hemos visto que 2 reyes no pudieron contra este hombre. ¿Qué podemos hacer nosotros? Así que los administradores del palacio y de la ciudad, junto con los ancianos y con los tutores de los hijos del rey, enviaron el siguiente mensaje a Jehú: somos sus sirvientes y haremos todo lo que nos diga. No proclamaremos rey a nadie. Haga lo mejor que le parezca. Jehú respondió con una segunda carta: si ustedes están de mi lado y van a obedecerme, tráiganme a Jezreel, la cabeza de cada uno de los hijos de su amo, mañana a esta hora. Los 70 hijos del rey estaban al cuidado de los líderes de Samaria, en donde se les había criado desde la niñez. Cuando llegó la carta, los líderes mataron a los 70 hijos del rey. Pusieron las cabezas en canastos y se las entregaron a Jehú, quien estaba en Jezreel. Un mensajero fue a ver a Jehú y le dijo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Entonces Jehú ordenó: apílenlas en 2 montones a la entrada de la puerta de la ciudad y déjenlas allí hasta la mañana. Al día siguiente, Jehú salió y habló a la multitud que se había juntado. Ustedes no tienen la culpa, les dijo. Yo soy el que conspiró contra mi amo y lo mató. ¿Pero quién mató a todos estos? No tengan duda de que se cumplirá el mensaje que el Señor dio acerca de la familia de Acab. El Señor declaró por medio de su siervo Elías que esto sucedería. Después Jehú mató a los demás parientes de Acab que vivían en Jezreel, a todos sus funcionarios importantes, a sus amigos personales y a sus sacerdotes. Así fue como a Acab no le quedó ningún descendiente. Entonces Jehú partió hacia Samaria. En el camino, mientras estaba en Bet-Eked de los pastores, se cruzó con unos parientes del rey Ocosías de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó, y ellos contestaron: somos parientes del rey Ocosías. Vamos a visitar a los hijos del rey Acab y a los hijos de la reina madre. Tráiganlos vivos, gritó Jehú a sus hombres. Así que los capturaron, 42 en total, y los mataron junto al pozo de Bet-Eked. No escapó ninguno. Cuando Jehú salió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, quien venía a su encuentro. Después de saludarse, Jehú le dijo: ¿me eres tan leal como yo lo soy contigo? Sí, lo soy, contestó Jonadab. Si lo eres, dijo Jehú, entonces estréchame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú lo ayudó a subirse al carro. Luego Jehú le dijo: ven conmigo y verás lo dedicado que soy al Señor. Y Jonadab lo acompañó en su carro. Cuando Jehú llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de la familia de Acab, tal como el Señor había prometido por medio de Elías. Luego Jehú convocó a una reunión a toda la gente de la ciudad y les dijo: la forma en que Acab le rindió culto a Baal no fue nada en comparación con la forma en que yo voy a rendirle culto. Por lo tanto, manden llamar a todos los profetas y a los que veneran a Baal, y reúnan a todos sus sacerdotes. Asegúrense de que vengan todos, porque voy a ofrecer un gran sacrificio a Baal. Cualquiera que no venga será ejecutado. Pero el astuto plan de Jehú consistía en destruir a todos los que rendían culto a Baal. Después Jehú ordenó: preparen una asamblea solemne para rendir culto a Baal. Así que lo hicieron.
Mandó mensajeros por todo Israel para convocar a los que veneraban a Baal, asistiendo todos, no faltó ninguno. Y llenaron el templo de Baal de un extremo al otro. Entonces Jehú le indicó al encargado del guardarropa: asegúrate de que todos los que rinden culto a Baal tengan puesto uno de estos mantos. Así que a cada uno de ellos se les dio un manto. Después Jehú entró al templo de Baal con Jonadab, hijo de Recab, y les dijo a los que veneraban a Baal: asegúrense de que aquí no haya nadie que adora al Señor, solo los que rinden culto a Baal. Así que estaban todos adentro del templo para ofrecer sacrificios y ofrendas quemadas. Ahora bien, Jehú había puesto a 80 de sus hombres fuera del edificio y les había advertido: si dejan que alguno se escape, pagarán con su propia vida. Apenas Jehú terminó de sacrificar la ofrenda quemada, les ordenó a sus guardias y oficiales: entren y mátenlos a todos, que no escape nadie. Así que los guardias y oficiales los mataron a filo de espada y arrastraron los cuerpos fuera. Luego los hombres de Jehú entraron en la fortaleza más recóndita del templo de Baal y sacaron a rastras la columna sagrada que se usaba para rendir culto a Baal y la quemaron. Destrozaron la columna sagrada, demolieron el templo de Baal y lo convirtieron en un baño público, y así quedó hasta el día de hoy. De esa forma, Jehú destruyó todo rastro del culto a Baal en Israel. Sin embargo, no destruyó los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan, con los cuales Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a Israel. No obstante, el Señor le dijo a Jehú: hiciste bien al seguir mis instrucciones de destruir a la familia de Acab. Por lo tanto, tus descendientes serán reyes de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú no obedeció con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel. Se negó a abandonar los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Por ese tiempo, el Señor comenzó a reducir el tamaño del territorio de Israel. El rey de Hazael conquistó varias regiones del país, al oriente del río Jordán, entre ellas toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés. El área que conquistó se extendía desde la ciudad de Aroer, cerca del valle de Arnón, hasta tan al norte como Galaad y Basán. Los otros acontecimientos del reinado de Jehú, todo lo que hizo y todos sus logros, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jehú murió, lo enterraron en Samaria, y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Israel desde Samaria durante 28 años en total. Segunda de Reyes, capítulo número 11. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real. Pero Josabá, hermana de Ocosías e hija del rey Jorán, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados, para esconderlo de Atalía. Josabá puso a Joás con su nodriza en un dormitorio, por eso no asesinaron al niño. Joás permaneció escondido en el templo del Señor durante 6 años, mientras Atalía gobernaba el país. En el 7º año del reinado de Atalia, el sacerdote Joiada mandó llamar al templo del Señor a los comandantes, a los mercenarios, cariteos y a los guardianes del palacio. Hizo un pacto solemne con ellos y los obligó a hacer un juramento de lealtad allí en el templo del Señor. Luego les mostró al hijo del rey. Joiada les dijo: tienen que hacer lo siguiente. Una tercera parte de ustedes, los que están de turno el día de descanso, vigilarán el palacio real. Otra tercera parte de ustedes hará guardia en la puerta sur y la otra parte lo hará detrás de la guardia del palacio. Los 3 grupos vigilarán el palacio. Los 2 grupos que no están de turno el día de descanso guardarán al rey en el templo del Señor. Formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente penetrar las filas. Quédense junto al rey, vaya a donde vaya. Así que los comandantes hicieron que todo
funcionara como el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como de los que terminaban el suyo. Los llevaron a todos ante el sacerdote Joiada, quien les dio las lanzas y los escudos pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo del Señor. Los guardias del palacio se ubicaron alrededor del rey, con sus armas listas. Formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joiada sacó a Joás, el hijo del rey, puso la corona sobre su cabeza y le entregó una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey. Y todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido que hacían los guardias del palacio y la gente, fue de prisa al templo del Señor para ver qué era lo que pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad junto a la columna, como era la costumbre durante las coronaciones. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban y gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Después el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas: llévensela a los soldados que están de guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla, pues el sacerdote había dicho: no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la puerta por donde los caballos entraban al predio del palacio y allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Así que toda la gente fue al templo de Baal y entre todos lo destruyeron. Demolieron los altares, hicieron pedazos los ídolos y mataron a Matán, el señor de Baal, frente a los altares. El sacerdote Joiada puso guardias en el templo del Señor. Después, los comandantes, los mercenarios cariteos, los guardias del palacio y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor. Pasaron por la puerta de la guardia y entraron al palacio, y el rey se sentó en el trono real. Toda la gente del reino se alegró, y la ciudad estaba tranquila, porque Atalía había sido ejecutada en el palacio del rey. Joás tenía 7 años cuando subió al trono. Segunda de Reyes, capítulo número 12. Joás comenzó a gobernar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Durante toda su vida, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba, pero aún así no destruyó los santuarios paganos, y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cierto día, el rey Joás dijo a los sacerdotes: recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de una cuota, el de votos o el de una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomarán de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces, el rey Joás mandó llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó: ¿por qué no han reparado el templo? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente, y también estuvieron de acuerdo en que otros tomaran la responsabilidad de reparar el templo. Luego el sacerdote Joiada tomó un cofre grande, le hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al templo del Señor y después lo metían en bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el templo del Señor: los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picapedreros.
También utilizaban el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesarias para reparar el templo del Señor, y pagaron todo tipo de gastos relacionados con la restauración del templo. El dinero que se traía al templo no se usó para hacer copas de plata, ni espabiladeras, ni tazones, tampoco trompetas ni otros objetos de oro o de plata. Se asignó a los trabajadores, quienes lo utilizaron para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción, porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor, se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. En esos días, el rey de Hazael de Harán entró en guerra contra Gad y la tomó. Luego se dirigió a atacar a Jerusalén. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados de Josafat, Jorán y Ocosías, los reyes anteriores de Judá. Habían dedicado junto con los que él mismo había dedicado. Después le envió todo a Hazael, junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Como resultado, Hazael suspendió su ataque a Jerusalén. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ahora bien, los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet-Milo, rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza: Josacar, hijo de Simead, y Josabat, hijo de Somer. Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Oremos conforme a lo que hoy leímos. Señor, hoy pedimos para que tú nos ayudes, para que nosotros reconozcamos que tú eres el único digno de gloria, que no hayan otros dioses en nuestro corazón, y que si hoy los hay, Señor, nosotros podamos quitarlo y que seas tú entronado en nuestras vidas. Gracias por el privilegio que tenemos muchos de servir en tu casa. Permite que muchas otras personas también lo puedan hacer y que todo lo que hagamos en tu iglesia sea para bendición de todos los que oyen tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a leer la Biblia en un año.